Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor. Ahora nos vamos a las Sagradas Escrituras en esta tarde y noche. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entramos en oración. Padre Celestial, Santo Dios, oh Padre, aleluya, Señor, Santo eres, Señor, gracias. Tu misericordia, Señor. Aleluya, Santo, dice: me entrego a tu presencia, Señor. Bendice los corazones de estos jóvenes, Padre, que han venido a tu casa, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Estoy en tus manos, Padre. Estoy en tus manos, tus preciosas manos. Toma el control de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Bendita sea su gloria. Dios es bueno, Dios es grande. Aleluya, Santo de Israel. Tomen asientos, queridos hermanos, que vamos a al banquete de los cristianos, la palabra de Dios. Dios, amado Dios eterno, el Señor tiene el control de todo lo que hacemos. Aleluya. Dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta enseñanza la hemos titulado: muerto es muerto. Aquí en esta palabra debe considerarse muy seriamente lo que quiere decir. Es una palabra que al escucharla, al nombrarla, al pronunciarla, sentimos un estupor en nuestro interior. Es una palabra que no quisiéramos escucharla, y peor aún involucrar en nuestros seres queridos, en nuestra familia. Quisiéramos echarla a un lado. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene poder. La muerte tiene poder. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tomarla y considerarla dentro de nuestro corazón, en la intimidad de nuestra conciencia. Entonces, juntos les invito a que encontremos lo que nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo de Dios, ha dicho sobre esto en las Sagradas Escrituras. Todos están espiritualmente muertos. Dijo primero que por naturaleza todos estamos espiritualmente muertos. Muerto es una palabra muy fuerte de asimilar, como les había dicho, o de entender. El Espíritu Santo guió al hermano Pablo en su debido tiempo a escribir refiriéndose a Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El mismo hecho, cuando dicen las Sagradas Escrituras: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ya hay un indicio de que el Señor da sus dádivas a nosotros, dice. Por eso dice, dio vida, quiere decir que Él algo entregó a
a todas las personas que estábamos muertos. O sea, ya hay un preámbulo de la gracia y la misericordia de Dios en este versículo, queridos hermanos. Pero no sin antes nosotros vamos a ver la condición del hombre a través de su caminar, como está escrito en la palabra del Señor. El Señor Jesús también utilizó en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 versículo 24. En Lucas capítulo 15 versículo 24 dijo: este mi hijo muerto era. Y ahí nomás nos quedamos. No vamos a seguir leyendo un poquito más, pero sí para arreglar esta frase: porque este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿No? Entonces ahí vemos que ese era utilizado por el Señor ahí en la parábola del hijo pródigo. También lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahí escuchamos también cómo esta palabra entra a formar parte en Timoteo capítulo 5 versículo 6. Y Santiago va un poquito más profundo, dice en Santiago capítulo 2 versículo 26, en Santiago, la epístola de Santiago capítulo 2 del versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mire, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo va a haber obras si el espíritu que no está en el hombre y a este le hace muerto? ¿Cómo va a haber obras? Indudablemente que no hay obras, queridos hermanos. Entonces hemos visto a través de estos 3 versículos que hemos tomado de la Biblia, así a ver a grosso modo, para poder explicar nuestra enseñanza, hemos visto que muerto es muerto. De ahí viene el título que hemos puesto a esta enseñanza. ¿Puede algún mortal ser más sabio de lo que está escrito en la palabra de Dios, como hemos visto? No lo creo, querido hermano. Pero el hombre se resiste a aceptar, no le gusta admitir la magnitud del mal que sufre. Su alma cierra los ojos a la gravedad del peligro que corre. No quiere ver el hombre lo único que le interesa es seguir adelante, y como los caballos cuando les ponen esos ojos para que no vean, seguir a ciegas, queridos hermanos. Eso es lo que le quiero decir. Por lo que no nos gusta o no de la religión es de poca importancia, queridos hermanos, porque muchas veces criticamos a la religión, pero nosotros los cristianos, nuestra religión no es religión, sino es una relación con Cristo. Eso nos diferencia a cada uno de nosotros, los que amamos al Señor, porque tenemos una relación directa con Cristo a través de la oración, a través de la gracia del Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces, dicen, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni las palabras de Dios las palabras de los hombres. Miremos lo que dice Isaías capítulo 55, Isaías 55 versículo 8. Dice su palabra, ponga atención, querido hermano. Dice en Isaías 55, 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Imagínense, pero todavía, hermanos, como siempre hay alguien que no cree, porque siempre hay personas que son duras de servir,
y empiezan a criticar. No, es que cogen los versículos para ser embobados a través de las Sagradas Escrituras, pero ahí les viene otro versículo para ese tipo de personas que dicen así, hermanos. Dice, porque si hay alguno, siempre hay personas que son duras de servir. Miren lo que dice para aquellos. Vayamos a Salmos 50, 21. Salmos 50, versículo 21. Miren lo que dice el Señor para esas personas, dice. Salmos 50, versículo 21. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé, le dice. Y las pondré delante de tus ojos. Porque muchas personas piensan que el Señor es como nosotros. No, queridos hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es 3 veces santo, queridos hermanos. Y nosotros, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra. O sea que el Señor a nosotros nos ve como animales, hermanos. El Señor en su misericordia, cuando nos cura, cuando nos cubre con su sangre preciosa, ahí somos redimidos y Él nos tiene en consideración por la sangre de Cristo, queridos hermanos. Mientras tanto, si nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, o sea, eliminados de toda ponzoña, de todo veneno, de todo lo que existe dentro de nuestros corazones, de toda esa podrida llaga que hay en nosotros, de toda nuestra maldad, ¿cómo el Señor, siendo santo, nos va a ver a nosotros con gratitud? Jamás, queridos hermanos. Él es santo y puro. Solo cuando estamos cubiertos con la sangre preciosa del Señor, somos cubiertos en santidad, porque seguimos al Señor en santidad y estamos a cuentas con Él. Entonces hemos visto cómo muchas personas pensamos que Él es igual a nosotros. No, queridos hermanos. Dios dice que toda persona sobre la tierra que no es verdadera, total y auténtica cristiana, no importa la buena posición o no, si es rico, pobre, viejo, anciano, está espiritualmente muerto. En esto, como en todas las demás palabras de Dios, son certeras, podemos decir, no podemos aumentar nada, sea ya que la palabra del Señor es correcta, es más fiel, es todo verdad, queridos hermanos, porque ha hablado el Señor simple y llanamente. Nuestro Padre Celestial ha manifestado sus estatutos, queridos hermanos. Muerto es muerto. Es justamente el estado en que se encuentra espiritualmente la mayoría de nuestro alrededor, queridos hermanos. Dios los llama continuamente por sus bendiciones, por sus infortunios, les hace ver, les pone pruebas, los castiga. Él no los quiere eliminar, solo los hace ver, les pone pruebas, los enferma, los pone en cama de hospital y no quieren ver la palabra del Señor, no quieren acercarse a su abrazo, que Él extendido los brazos los está llamando, queridos hermanos. Incluso se ayuda el Señor de los pastores para que hablen la palabra del Señor, incluso por medio de su propia palabra, a través de la palabra del Señor, pero no escuchan su voz. El Señor Jesucristo ofrece su misericordia, llama a la puerta de sus corazones, pero no la hacen, no la ponen atención. No quieren saber, son duros de servir. Por eso es que nosotros tenemos que orar y entrar en ese clamor al Señor, para que el Señor entre en esos corazones duros, entre en esas vidas, en esos hogares llenos de perjuicios. Porque en esos hogares donde no está Cristo, en esas
donde no está Cristo viven en una completa oscuridad, queridos hermanos. Esa joya tan preciada que es su alma inmortal, queridos hermanos, es una joya que nosotros tenemos, que el Señor nos ha regalado a cada uno. Y nosotros tenemos que pelear por esa inmortalidad. Tenemos que pelear porque este estuche solo está por cierto tiempo y además es corto tiempo. Entonces viene una pregunta: ¿qué estás haciendo por esa joya que tú tienes en ti, que es tu alma, que es inmortal, para vivir la inmortalidad? ¿Y cuál es la inmortalidad genuina? La que se vive con nuestro Padre Celestial, la que Él nos da ese regocijo de estarle alabando de día y de noche, queridos hermanos. Y si no estás en ese alabar, no estás en ese sentir, ¿a dónde va a ir tu alma? Esta es arrebatada, sacada, acarreada a la perdición, sin que les importe en lo mínimo, queridos hermanos. El príncipe de este mundo, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, se los está llevando día tras día por el camino ancho que lleva a la destrucción. Y ellos se dejan llevar cautivos sin ofrecer ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque les gusta el cebo, les gusta la trampa del enemigo. No hay resistencia, y todo esto está sucediendo en todas partes de nuestro alrededor, en todas las clases sociales y por todo el mundo. Ahora veamos, queridos hermanos, cuando decimos que espiritualmente estamos muertos. Llévese en su corazón estas palabras que hoy el Espíritu Santo va a hablar a sus jóvenes corazones. Cuando el corazón del hombre es frío e indiferente hacia la religión, cuando sus manos nunca son empleadas para hacer la obra de Dios, cuando sus pies no andan en los caminos de Dios, cuando su boca apenas o nunca es usada para orar o alabar al Señor, cuando sus oídos son sordos a la voz de Cristo en el Evangelio, queridos hermanos, cuando sus ojos son ciegos a la hermosura del reino de Dios. Tomen asiento, buenas noches. Estamos viendo cuando decimos que espiritual estamos muertos, cuando sus ojos son ciegos a la hermosura de los cielos, cuando su mente se llena de cosas terrenales y no deja ni un rinconcito para las espiritualidades, cuando nos llenamos nuestro corazón de banalidades que se nos presentan en el mundo. Muchas veces en enseñanzas anteriores les he dicho cuál es la tentación del mundo para los hijos de Dios. Son como los vendedores que entran en su casa. Muchas veces nosotros no queremos, cuando golpean la puerta, no queremos abrir la puerta, pero por un error abrimos la puerta y nos encontramos con esos vendedores, y son, créame, son profesionales, y entran y entraron y metieron el pie en su casa, y ahora dice usted, ¿qué voy a hacer? Y lo peor de todo es que le presentan algo que a usted le gusta, querido hermano. Entonces, cuando a usted le gusta, ellos empiezan a trabajar en su corazón. Ellos empiezan a manipular los sentimientos que hay. ¿Qué quiere decir eso en la vida espiritual? Que el enemigo, que la serpiente antigua, Satanás lo reprenda, empieza a conocer lo que hay en las concupiscencias y se hace cómplice de lo que hay en lo profundo de su corazón, para que usted no pueda rechazar a la tentación. Entonces la tentación se convierte en un caldo de cultivo para usted,
y así usted cae redondo en el pecado, querido hermano. Pero si usted está en oración, si usted está agarrado del Espíritu Santo de Dios, ¿quién le va a topar, querido hermano? Usted en su mente lo dice, lo rechazo, en el nombre de Jesús no lo quiero, y ese Señor tiene que irse, querido hermano. Esa es la palabra del Señor, ese es el poder del Evangelio que nos da a cada uno de los hijos de Dios. También los sermones no se escuchan, los buenos consejos no se siguen, el Evangelio es ignorado. Cuando se renuncia al mundo, la cruz no se lleva, ni se deja a un lado la voluntad propia, queridos hermanos, ni se abandona las malas costumbres. Cuando apenas se lee la Biblia y de rodillas, y estas rodillas nunca se doblan para orar, eso es cuando uno está muerto. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué sucede esto? En todas partes la respuesta es sencilla: los hombres están muertos, queridos hermanos. Por eso hemos titulado esta enseñanza: Muertos es muerto, querido hermano. La lista de excusas que tantos hacen algunos no tienen preparación y otros dicen no tengo tiempo. Algunos están obsesionados con los negocios y el dinero. Es bueno el dinero. La iglesia no critica al que tiene dinero, porque su esfuerzo, su trabajo, su responsabilidad recibe el derecho de ser remunerado. Por eso usted trabaja para dar una educación a sus hijos, para mantener a su hogar, para hacer las cosas que usted tiene el deseo de hacerlo. Pero ¿con qué deseo usted está obrando? Porque dice su palabra, en su palabra dice: toma al Señor en tu vida y las cosas se te serán añadidas. Entonces, ¿qué mejor tener dinero con el Señor y su bendición en la casa? ¡Qué hermoso tener cosas que le agradan! Entonces, cuando el Señor entra a su hogar, todas esas ganancias son bendecidas y usted disfruta y es feliz, porque Cristo es el único que da la felicidad a los hombres, queridos hermanos, no el dinero, sino el dinero. Cuando está con Cristo, usted es feliz. No se olvide de eso, querido hermano. ¿Cómo debería examinarse a sí mismo todo aquel que profesa ser cristiano y poner a prueba su condición? No es solo en los cementerios que encontramos a los muertos. Hay demasiados dentro de nuestras iglesias y cerca de nuestros púlpitos, demasiados en los asientos. El mundo es como un valle de la visión. En en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 2, vamos a ver, dice: lleno de huesos muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos a gran manera. Dice en el primero: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, queridos hermanos. O sea que los muertos espirituales están regados en la iglesia y afuera, queridos hermanos. Hay almas muertas en todas nuestras congregaciones y por todas las calles. Es prácticamente imposible, escúcheme lo que les voy a decir, encontrar en una familia que todos sus integrantes anden en los caminos del Señor. Prácticamente es imposible encontrar un hogar que no haya un muerto, queridos hermanos. Y no le estoy hablando que mi abuelita murió hace 10 años, no. Estoy hablando de hombres
son muertos espiritualmente, que quizás escucharon la palabra de Dios en algún lugar, pero no les atrajo la palabra, o quizás el Señor les habló directamente, pero no le importó nada a ese tipo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Qué es un muerto? No tiene reacción por sí mismo. Qué triste es la condición de todos los que no han pasado por un cambio espiritual, cuyo corazón está igual en el día que nacieron. Todavía les falta pasar de muerte a vida. En 1 de Juan 13:14, ni se han acercado por esas palabras, dice. En 1 de Juan 3:14 dice, les toca pasar de muerte a vida. Mire, en el 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso dice la palabra aquí, pasar de muerte a vida. Eso a muchos nos hace falta. Si tan solo pudiera ver y saber el peligro que corren en nuestra espantosa muerte espiritual. Si nosotros pudiéramos analizar, solo les hago analizar esto, queridos hermanos, y no me cansaré de echarle leña a cada uno de ustedes. El alma de nosotros es inmortal, queridos hermanos. La carne, esta es la que perecerá en fuego, lo que sea, hermanos. Pero su alma, usted tiene que trabajar por su alma, porque la gracia de Dios os ha dado a cada uno de ustedes ese espíritu de vida en su alma y en su cuerpo. Ha soplado espíritu de vida en sus narices. ¿Quién? El Padre Celestial. Les ha hecho a su imagen y semejanza. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos a nuestro Creador? Y lo peor de todo, con una bendición tan grande de salvar nuestras almas por la eternidad. ¿A través de qué? De la vacuna de la predicación, a través del Evangelio, que es poder de Dios, no de los hombres. Seremos muy francos, queridos hermanos. Esto es cuestión de vida o muerte. Sí, queridos hermanos. Nosotros, y no quiero que se asombre de mi iglesia, esta iglesia cristiana, la misericordia de Dios que es infinita, a menudo hablamos enérgicamente y alegamos intensamente con los miembros de la iglesia. Nuestra misión no es alegrarte ni entretenerte con sandeces, ni contarte historias lindas, ni exclamarte que estás en paz cuando no la hay. Se trata nada menos de una cuestión de vida o muerte. La plaga está entre nosotros. Existe muerte espiritual y tenemos que erradicarla, queridos hermanos. El antídoto, Cristo, y la vacuna eficaz, el Evangelio de Cristo, queridos hermanos. Eso es todo. Seremos muy francos. Si la trompeta hiere su sonido incierto, ¿quién se pasará a la batalla, queridos hermanos? ¿Estaremos preparados para la batalla? ¿Estaremos preparados para la persecución que se viene a la iglesia? Santo Dios, es incierto si la trompeta sonara en este instante, queridos hermanos, y estuviéramos viendo mortandad y mortandad. ¿Dónde estaría nuestro espíritu? ¿Estaríamos confiados? ¿Estaríamos clamando?
esperando, estoy contigo. Quiero que tú obres en mi vida, Señor. Ahora es cuando, hasta hoy te he estado esperando. Seremos muy francos, sí, como en 2 de Corintios 13:12, eso nos llama a ser. Veamos 2 de Corintios 3:12, un versículo en el cual nosotros nos aferramos, seremos francos. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 3, por lo tanto seremos francos, dice la palabra, pero sí, continuemos. Todos necesitamos que el Señor nos dé vida. Continuando, queridos hermanos, quiero decirle que todos los hombres necesitan ser vivificados y estar espiritualmente vivos. La vida es el mayor bien que se puede tener y pasar de muerte a vida es el más importante de los cambios. Ningún cambio que sea menos que este podrá jamás preparar el alma humana para el cielo, queridos hermanos. O sea, lo más importante es pasar de muerte a vida. No quiere decir que estando nosotros ya muertos vamos a morir nuevamente y vivir. No, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Ningún cambio podrá jamás preparar el alma humana para el cielo. No se trata de una pequeña reparación o compostura, lo que buscamos, ni tampoco un poco de limpieza y purificación, ni una mano de pintura o un remedio, ni dar la vuelta de página o empezar de nuevo. Queremos algo totalmente nuevo, tener una nueva naturaleza en nuestro interior, un nuevo ser, un nuevo comienzo, nuevos principios, una nueva manera de pensar. Solo esto y nada más que sea esto, con la ayuda del Espíritu Santo, jamás podrá satisfacer el alma con sus necesidades. La transformación que requiere todo hijo de Adán es que le injerte algo infinitamente poderoso, tan grande como es la resurrección de entre los muertos. Tiene que convertirse en una nueva criatura. Las cosas viejas deben pasar y todas deben ser hechas nuevas. Ahora sí vemos en 2 de Corintios capítulo 5, 17. Mire lo que dice, y para acotar lo que estamos diciendo, 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre tiene que volver a nacer de lo alto, nacer de Dios. Eso quiere decir. Veamos algunos ejemplos bíblicos de esta transformación que ha hecho nuestro Dios. Manasés, el rey de Judá, primero llenando a Jerusalén de ídolos y sacrificando a sus hijos a dioses falsos, a sus propios hijos los mandaba a quemar. Pero más adelante vemos purificando el templo, quitando la idolatría y viviendo una vida consagrada a Dios. ¿Se da cuenta, querido hermano, cómo es ese cambio de este varón que siendo malo pasa a ser bueno, pasa a estar en los caminos del Señor, querido hermano? Pablo mismo, perseguidor de la iglesia cuando era Saulo de Tarso, él mismo después de ser perseguidor a capa y espada de la iglesia, pasó a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y qué clase de siervo fue? ¿Por qué? Porque fue tocado con el Espíritu Santo y recibió un nuevo nacimiento, un nuevo ser, una nueva persona. Todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas
hechos nuevas. Se da cuenta, querido hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Asimismo, queridos hermanos, en el caso que hubo nada menos un nacimiento y resurrección de una naturaleza caída, también podemos ver, queridos hermanos, cómo una persona, ¿se acuerdan de esta mujer que me viene a la memoria también? María Magdalena. María Magdalena tuvo 7 espíritus, queridos hermanos. Y esos 7 espíritus no era porque ella era buena, queridos hermanos. Pero cómo fue topada por el Espíritu Santo con un nuevo nacimiento. Fue la única y hasta el último llevó su cruz y fue la primera en llevar a la tumba todo lo que ella pudo cargar a través del Evangelio de Dios, transformada esa vida. Entonces nosotros con esos 3 ejemplos también podemos ver que nuestra vida tiene esa oportunidad de nacimiento. Pero así como estas 3 personas que hemos tomado como ejemplo, querían daban el primer paso para tomar. Todo es cuestión de resolución en nuestro corazón. Queremos servir al Señor, queremos tener esa gratitud con Él, queremos que el Señor se presente en nuestras vidas, queremos caminar en el poder del Señor. Tenemos que dar ese paso, tenemos que presentarnos delante del Señor. Heme aquí, Señor. Pedirle al Señor que nos robustezca, que sea Él el sustento. Santo es el Señor. En estos casos no hubo y nada más que un nacimiento, una resurrección de la naturaleza humana, un revivir de los muertos. Poco o nada sabemos del plan de salvación, ya que como los constructores de la Torre de Babel pensábamos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. El orgullo del hombre siempre quiere valerse de sí mismo, de sus propias leyes, de todo lo que él puede hacer. Entonces, sea cual sea la iglesia a la cual pertenecemos, nuestra voluntad tiene que ser encaminada en la dirección correcta por naturaleza. Nunca escogemos las cosas que nos brindan paz en el interior. Nunca acudimos a Cristo, porque así es nuestra naturaleza adámica. Se nos presentan cosas buenas, pero nuestra naturaleza no permite que nosotros escojamos las cosas espirituales. Así somos, queridos hermanos. Escogemos las cosas que nos brindan paz en el interior. Nunca acudimos a Cristo, sea cual sea nuestra posición en la vida. Nuestro interés debe centrarse en las cosas de lo alto. Por naturaleza nos interesamos solo en las cosas inferiores, queridos hermanos, y eso es lamentable. Queremos todos los dones del Señor, Él nos ofrece, pero no nos interesamos. Pero sí admiramos a otras personas que doblan sus rodillas, sí admiramos a otras personas que pagan su precio. ¿Y qué decimos cuando los vemos? Yo quisiera ser como el hermano. Para ti también están esos dones del Espíritu Santo, para ti también están esas gracias del Señor. No solo para ellos, lo que Dios quiere hacer contigo, tienes que pagar el precio de estar en oración, ayuno y oración, clamar al Señor, declarar tus pecados delante de Dios y someterte a su voluntad, y verás que el Señor te va a doblegar con dones del Espíritu Santo. Yo les puedo decir, aunque a mí no me gusta hablar de mí, queridos hermanos, pero yo decía, he escuchado cuando yo empecé en la iglesia, en el cristianismo, yo oía a mis hermanos que escuchan la voz del Señor y que escuchan la voz audible. Yo decía, Dios mío, ¿cómo será escuchar la voz audible del Señor, hermanos?
No, y yo decía en mí, yo no soy merecedor de eso. Ni para qué preguntar cómo lo hacían, hermanos. Pero un día el Señor me habló y ahí yo supe que sí se le puede escuchar al Señor, que sí se puede hacer esas cosas, siempre con un corazón sincero, con un corazón contrito. El corazón sincero y humillado nunca rechazará el Señor. Él solo rechaza a los altivos, a los orgullosos, los mira de lejos. Ahora, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer, el orgullo debe dar paso a la humildad, el fariseísmo que hay entre nosotros a la sinceridad, queridos hermanos, la indiferencia al interés profundo de las cosas sagradas, la mundanalidad debe dar paso a la santidad, la incredulidad debe dar paso a la fe, y esto nosotros tenemos que engrandecerla. Y si no tenemos fe, pidámosle al Señor, dame fe, hazme ver qué es la fe. El dominio de Satanás tiene que ser eliminado de nuestro interior y ser sustituido por el reino de Dios, queridos hermanos. El Dios tiene que ser crucificado y tiene que reinar Cristo en nosotros. Hasta que no sucedan estas cosas, estamos tan muertos como las piedras. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros por gracia de Dios, lo que le voy a decir le parecerá una locura, querido hermano. Como un hombre nuevo ama las cosas que le edifican y aborrece las cosas que antes amaba. Tiene nuevos hábitos, nuevos amigos, nuevas costumbres, nuevos gustos, nuevos sentimientos, nuevas opiniones, nuevos sufrimientos, nuevas alegrías, nuevas ansiedades, nuevos placeres, queridos hermanos, nuevas esperanzas y nuevos temores. En resumen, las actitudes y el rumbo de su vida han cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo está en su corazón, porque el Evangelio ha transformado su vida a través de escuchar la palabra, ha sido bañado. Uno podría decir que antes no se consideraba tan pecador, no se figuraba peor que los demás. Ahora diría esa persona, como el apóstol, que se siente como el peor de los pecadores. Así decía Pablo, que se siente como el peor de los pecadores. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 lo podemos leer. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que se siente como los pecadores, dice, como el peor de los pecadores, dice. La palabra que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, antes no se creía ser malo, a lo mejor tenía sus defectos y se dejaban llevar de las malas compañías y las tentaciones, pero en el fondo se creían buenos. Ahora diría, como no conocen a nadie tan malo como era él, cuyo corazón era engañado más que todas las cosas y perverso. Porque ese es el corazón, queridos hermanos. En Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y no se queda ahí, y perverso, le dice. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Le hace una pregunta ahí, querido hermano. Ahora se tiene que entender que Pablo pudo plantar, Apolo regar, pero solo Dios da el crecimiento. ¿Qué quiere decir con esto, queridos hermanos? Que el pastor puede gastar 1 litro de saliva y no pasa nada, queridos hermanos. Lo que da el crecimiento, uno siembra la palabra del Señor, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Solo el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. No hay pastores que con unciones poderosas, no. El Espíritu Santo es el que cambia a las personas. La palabra de
personas, no nadie más, querido hermano. En absoluto, querido hermano, Dios, el Espíritu Santo, no hay más, queridos hermanos. Por eso dice Pablo, pudo plantar y Apolo regar, pero solo Dios puede dar el crecimiento. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Quién pues puede dar vida al alma muerta? Nadie más que Dios, queridos hermanos. Nadie más, solo Él, el que da. Creó algo que es único, que puede hacer una nueva criatura. Creó al hombre del polvo y le dio la vida a su cuerpo. Él es el único que puede dar vida a su alma, querido hermano. Suyo es este cometido especial que realiza por medio del Espíritu Santo, nadie más. Suyo también es el poder para el glorioso Evangelio. Él hace la previsión para esto. Él prepara su alma para llevarla a usted a esos caminos gloriosos. El Señor Jesús es el Salvador absoluto, esa cabeza viva, poderosa, no tiene miembros muertos. La iglesia de Cristo no debe haber miembros muertos, queridos hermanos. Por eso se trabaja, por eso se predica, por eso se llama a enfrentar al pecador. Tenemos que pelear contra el pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad, luchar por esa santidad. Si no somos santos, queridos hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No vamos a ver el rostro de Cristo. No se engañen, queridos hermanos, y esa es la lucha que tiene esta iglesia. Les he dicho una vez más, aquí no pedimos diezmos. Aquí lo que necesitamos es que usted sea fiel a Cristo, no a la iglesia ni a los pastores, a Dios. Él está viendo su vida. Santo es el Señor. Tenemos que ser perdonados, sino también vivificados junto con Él, siendo partícipe de su resurrección. El Espíritu Santo lo une a Él, por esa unión lo hace pasar de muerte a vida en Él. El pecador vive después de haber creído, creer en fe. El origen de toda su vitalidad es la unión entre Cristo y su alma, querido hermano. El espíritu que comienza y mantiene, Él es el que terminará su obra en usted. Él es el alfarero, querido hermano. Usted es un barro lleno de cosas deformes, pero ¿quién está moldeando su vida? El alfarero, Cristo nuestro Señor en nuestras vidas. Él no quiere perfectos. Él está moldeando y Él se regocija cuando usted es transformando. ¿Por qué? Porque se deja dar la vuelta en esa rueda de la voluntad de Cristo. Entonces, cuando Él empieza a maniobrar a usted, le va dando esa forma que Él mismo quiere, a su voluntad, a su parecer, pareciéndose a Cristo. Santo es el Señor. Y nos hace bonitos. En serio, el Señor nos hace bonitos a cada uno de sus hijos. En serio. Santo es el Señor. Aleluya. Cristo es la fuente digna de toda vida espiritual y el Espíritu Santo el agente designado que transmite esa vida a nuestra alma. El Espíritu Santo es un espíritu misericordioso, lleno de amor. No rechaza a nadie de su maldad, no excluye a nadie por sus pecados, sean los peores que puede haber. No había en Corintios ningún mérito por el cual el Espíritu Santo descendiera y les diera vida, queridos hermanos. Y esto deben ustedes saber. En Corintios, en la iglesia de Corintios, que era poderosa espiritualmente, habían cosas que ustedes ni se imaginan. Veamos en 1 Corintios del 6, capítulo 6, versículos del 9 al 11.
Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Mire, no había ningún mérito el cual el Espíritu Santo descendiera y les diera vida, pero sin embargo el Espíritu Santo estaba allí. En Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Ni los fornicarios, dice, voy a leerles textualmente ahí, Primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice. Si ve, querido hermano, en el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto, erais, dice. Si ve, querido hermano, o sea que esta iglesia estaba llena de esas personas. Cuando dice erais, quiere decir que el Señor ya les cambió, que el Señor les hizo nuevos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, ellos, vea cómo era la gracia de Dios. Tampoco había en los colosenses nada meritorio como para tocar sus corazones. Pablo nos dice que andaban en la fornicación, en la impureza de sus pasiones desordenadas, en los malos deseos, en las avaricias, que es idolatría, y aún así el Espíritu Santo ofreció una nueva vida, despojándolos del viejo hombre. O sea que nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la gracia de Dios? Tenemos ese chance y está al lado de nosotros. Del viejo hombre y con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Sí, querido hermano. Escucha, hermano, lo que le voy a decir. Jamás rechazará el Espíritu Santo un alma por culpa de su corrupción. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Su gloria es que ha purificado la mente de aún los más impuros, haciéndoles a ellos su templo. Han sido creados el templo de Dios en esas personas. Nuestro Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, hermanos. Así lo dice en Hebreos 13:8. Él no ha cambiado, queridos hermanos, así que nosotros tenemos que tener esa confianza. Sigue haciendo milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Sigue haciendo esos milagros y los seguirá haciendo hasta el día final. Vuelvo a repetir que nunca pierda la esperanza de que el alma cobre vida. La perderá si dependiera del hombre, sí, pero de cuando depende de Dios, no. Somos salvos porque Él nunca rechazará por más que sean sus pecados. Dios no quiere que perezca, dice el Señor. Vivo, yo no quiero la muerte de que muere. En Ezequiel 18:32, por favor, nos vamos a Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Jesús te ama, también se aflige. Él lloró sobre la malvada Jerusalén, diciendo, como en Mateo capítulo 23, versículo 27 dice, en Mateo 23, 27 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y tú no quisiste? Miren, seguro que si te pierdes solo, tú tienes la culpa. Despierta, tú que duermes,
y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Créeme, crean, queridos hermanos, el arrepentimiento auténtico, ese es el paso del que nadie se ha arrepentido hasta hoy, queridos hermanos. Por eso, hoy que hemos escuchado esta palabra y el Espíritu Santo nos está redarguyendo para que nos levantemos de los muertos, demos gracias al Señor, que es tiempo de orar. Póngase de pie, que vamos a orar en agradecimiento a la palabra que el Señor nos ha regalado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Queremos vivir en ti, mi Señor. Queremos estar apegados a ti. Muchas veces pensamos que no podemos, Padre, pero tú en tu misericordia nos haces ver, Padre, que estás presto para perdonarnos y abrazarnos, Señor, y hacernos a la estatura del varón perfecto, llevarnos a esa estatura, Padre, para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Padre. Señor de los cielos, pongo a estos jóvenes que han venido a la iglesia, Padre, y los que no pudieron, Señor, tenles a buen recaudo, Señor. Tú dices, quise juntar a tus pollinos, pero tú no quieres. Esa es tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia con cada uno de nosotros y ayúdanos a erradicar esa frialdad, Padre, esa muerte espiritual de las iglesias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios maravilloso, te damos gracias, Padre. Ahora, Padre Santo, te damos gracias a ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar tu santa palabra. Gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias a todos.